Bienvenido a Yorian Audiolibros. ¿Te gusta lo que oyes? ¿Quieres conocer todos mis trabajos? Visita yorian.es. Algunas palabras con una momia. El simposium de la noche anterior había sido un tanto excesivo para mis nervios. Me dolía horriblemente la cabeza y me dominaba una invencible modorra. Por ello, en vez de pasar la velada fuera de casa como me lo había propuesto, se me ocurrió que lo más sensato era comer un bocado e irme directamente a la cama. Hablo, claro está, de una cena liviana. Nada me gusta tanto como el conejo galés. Más de 1 libra por vez, sin embargo, no es muy aconsejable en ciertos casos. En cambio, no hay ninguna oposición que hacer a 2 libras. Y para ser franco, entre 2 y 3 no hay más que 1 unidad de diferencia. Puede ser que esa noche haya llegado a 4. Mi mujer sostiene que tomé 5, aunque con seguridad confundió 2 cosas muy diferentes. Estoy dispuesto a admitir la cantidad abstracta de 5, pero, en concreto, se refiere a las botellas de cerveza que el conejo requiere de forma imprescindible a modo de condimento. Habiendo así dado fin a una cena frugal, me puse mi gorro de dormir con intención de no quitármelo hasta el mediodía siguiente. Apoyé la cabeza en la almohada y, ayudado por una conciencia limpia, me sumí en un profundo sueño. Mas, ¿cuándo se vieron cumplidas las esperanzas humanas? Apenas había completado mi tercer ronquido cuando la campanilla de la puerta se puso a sonar furiosamente, seguida de unos golpes de la aldaba que me despertaron al instante. 1 minuto después, mientras estaba frotándome los ojos, entró mi mujer con una carta que me arrojó a la cara y que procedía de mi viejo amigo, el doctor Pononer. Decía así: «Deje usted cualquier cosa, querido amigo, apenas reciba esta carta. Venga y agréguese a nuestra alegría. Por fin, después de perseverantes gestiones, he obtenido el consentimiento de los directores del museo para proceder al examen de la momia. Ya sabe a cuál me refiero. Tengo permiso para quitarle las vendas y abrirla si así me parece. Solo unos pocos amigos estarán presentes, y usted, naturalmente. La momia se halla en mi casa y empezaremos a desatarla a las 11 de la noche. Su amigo, Pononer». Cuando llegué a la firma, me pareció que ya estaba todo lo despierto que puede estarlo un hombre. Salté de la cama como en éxtasis, derribando cuanto encontraba a mi paso. Me vestí con maravillosa rapidez y corrí a toda velocidad a casa del doctor. Encontré allí a un grupo de personas lleno de ansiedad. Me habían estado esperando con impaciencia. La momia se hallaba instalada sobre la mesa del comedor, y apenas hube entrado comenzó el examen. Aquella momia era una de las 2 traídas pocos años antes por el capitán Arthur Sabretas, primo de Pononer, de una tumba cerca de Elitias, en las montañas líbicas, a considerable distancia de Tebas, sobre el Nilo. En aquella región, aunque las grutas son menos magníficas que las tebanas, presentan mayor interés, pues proporcionan muchos datos sobre la vida privada de los egipcios. La cámara de donde había sido extraída nuestra momia era riquísima en toda clase de artículos. Sus paredes aparecían íntegramente cubiertas de frescos y bajorrelieves, mientras que las estatuas, vasos y mosaicos de finísimo diseño indicaban la fortuna del difunto. El tesoro había sido depositado en el museo en la misma condición en que lo encontrara el capitán Sabretas. Vale decir que nadie había tocado el ataúd. Durante 8 años había quedado allí sometido tan solo a las miradas exteriores del público. Teníamos ahora, pues,
la momia intacta a nuestra disposición. Y aquellos que saben cuán raramente llegan a nuestras playas antigüedades no robadas, comprenderán que no nos faltaban razones para entusiasmarnos por nuestra buena fortuna. Acercándome a la mesa, vi una gran caja de casi 7 pies de largo, unos 3 de ancho y 2,5 de profundidad. Era oblonga, pero no en forma de ataúd. Supusimos al comienzo que había sido construida con madera, platanus, pero al cortar un trozo, vimos que se trataba de cartón, o mejor dicho, de papel maché compuesto de papiro. Aparecía densamente ornada de pinturas que presentaban escenas funerarias y otros temas de duelo. Entre ellos, y ocupando todas las posiciones, se veían grupos de caracteres jeroglíficos que sin duda contenían el nombre del difunto. Por fortuna, Mr. Gildon era de la partida y no tuvo dificultad en traducir los signos, simplemente fonéticos, y decirnos que componían la palabra Ayamistaqueo. Nos costó algún trabajo abrir la caja sin estropearla, pero después de hacerlo dimos con una segunda, en forma de ataúd, mucho menor que la primera, aunque muy parecida. El hueco entre las dos había sido rellenado con resina, por lo cual los colores de la caja interna estaban algo borrados. Al abrirla, cosa que no nos dio mucho trabajo, llegamos a una tercera caja, también en forma de ataúd, idéntica a la segunda, salvo que era de cedro y emitía aún el peculiar aroma de esa madera. No había intervalo entre la segunda y la tercera caja, que estaban sumamente ajustadas. Abierta esta última, hallamos y extrajimos el cuerpo. Habíamos supuesto que, como de costumbre, estaría envuelto en vendas o cintas de lino, pero en su lugar hallamos una especie de estuche de papiro cubierto de una capa de yeso toscamente dorada y pintada. Las pinturas representaban temas correspondientes a los varios deberes del lema y su presentación ante diferentes deidades, todo ello acompañado de numerosas figuras humanas idénticas, que probablemente pretendían ser retratos de la persona difunta. Extendida de la cabeza a los pies, aparecía una inscripción en forma de columna, trazada en jeroglíficos fonéticos, la cual repetía el nombre y títulos del muerto, y los nombres y títulos de sus parientes. En el cuello de la momia, que emergía de aquel estuche, había un collar de cuentas cilíndricas de vidrio y de diversos colores, dispuestas de modo que formaban imágenes de dioses, el escarabajo sagrado y el globo alado. La cintura estaba ceñida por un cinturón o collar parecido. Arrancando el papiro, descubrimos que la carne se hallaba perfectamente conservada y que no desprendía el menor olor. Era de coloración rojiza. La piel aparecía muy seca, lisa y brillante. Dientes y cabello se hallaban en buen estado. Los ojos, según nos pareció, habían sido extraídos y reemplazados por otros de vidrio, muy hermosos y de extraordinario parecido a los naturales, salvo que miraban de una manera demasiado fija. Los dedos y las uñas habían sido brillantemente dorados. Mr. Gildon era de opinión que, dada la rojez de la epidermis, el embalsamamiento debía haberse efectuado con betún, pero al raspar la superficie con un instrumento de acero y arrojar al fuego el polvo así obtenido, percibimos el perfume de alcanfor y de otras gomas aromáticas. Revisamos cuidadosamente el cadáver, buscando las habituales aberturas por las cuales se extraían las entrañas, pero, con gran sorpresa, no las descubrimos. Ninguno de nosotros sabía, en aquel momento, que con frecuencia suelen encontrarse momias que no han sido vaciadas. Por lo regular se acostumbraba a extraer el cerebro por las fosas nasales y los intestinos por una incisión del costado. El cuerpo era luego afeitado, lavado y puesto en salmuera, donde permanecía varias semanas, hasta el momento del embalsamamiento propiamente dicho.
Como no encontrábamos la menor señal de una abertura, el doctor Pononer preparaba ya sus instrumentos de disección, cuando hice notar que eran más de las 2 de la mañana. Se decidió entonces postergar el examen interno hasta la noche siguiente, y estábamos a punto de separarnos cuando alguien sugirió hacer 1 o 2 experiencias con la pila voltaica. Si la aplicación de electricidad a una momia cuya antigüedad se remontaba por lo menos a 3 o 4.000 años era demasiado sensata, resultaba en cambio lo bastante original como para que todos aprobáramos la idea. Con 1/10 parte en serio y 9 en broma, preparamos una batería en el consultorio del doctor y trasladamos allí a nuestro egipcio. Nos costó muchísimo trabajo poner al descubierto una porción del músculo temporal, que parecía menos rígidamente pétrea que otras partes del cuerpo. Pero, tal y como habíamos anticipado, el músculo no dio la menor muestra de sensibilidad galvánica cuando establecimos el contacto. Esta primera prueba nos pareció decisiva, y riéndonos de nuestra insensatez, nos despedíamos hasta la siguiente sesión, cuando mis ojos cayeron casualmente sobre los de la momia y quedaron clavados por la estupefacción. Me había bastado una mirada para darme cuenta de que aquellos ojos que suponíamos de vidrio y que nos habían llamado la atención por cierta extraña fijeza, se hallaban ahora tan cubiertos por los párpados que solo una pequeña porción de la túnica albuginia era visible. Lanzando un grito, llamé la atención de todos sobre el fenómeno, que no podía ser puesto en discusión. No diré que me sintiera alarmado, pues en mi caso, tal afirmación no resultaría exacta. Es probable, sin embargo, que de no mediar la cerveza me hubiera sentido algo nervioso. En cuanto al resto de los asistentes, no tardaron en disimular el espanto que se apoderó de ellos. Daba lástima contemplar al doctor Pononer. Mr. Gildon, gracias a un procedimiento inexplicable, había conseguido hacerse invisible. En cuanto a Mr. Silk Buckingham, no creo que tenga la audacia de negar que se había metido a gatas debajo de la mesa. Pasado el primer momento de estupefacción, resolvimos de común acuerdo proseguir con el experimento. Dirigimos nuestros esfuerzos hacia el dedo gordo del pie derecho. Practicamos una incisión en la zona exterior del Osesamodeum pollicis pedis, llegando hasta la raíz del músculo abductor. Tras reajustar la batería, aplicamos la corriente a los nervios al descubierto. Entonces, con un movimiento extraordinariamente lleno de vida, la momia levantó la rodilla derecha hasta ponerla casi en contacto con el abdomen y, estirando la pierna, con incontable fuerza descargó contra el doctor Pononer un golpe que tuvo por efecto hacer salir a dicho caballero como una flecha disparada por una catapulta, proyectándolo a través de una ventana a la calle. Corrimos en bloque a recoger los destrozados restos de la víctima, pero tuvimos la suerte de encontrarla en la escalera, subiendo a toda velocidad, abrasado en fervor científico y más que nunca convencido de que debíamos proseguir el experimento sin desfallecer. Siguiendo su consejo, decidimos practicar una profunda incisión en la punta de la nariz, que el doctor sujetó en persona con gran vigor, estableciendo un fortísimo contacto con los alambres de la pila. Moral y físicamente, figurada y literalmente, el efecto producido fue eléctrico. En primer lugar, el cadáver abrió los ojos y los guiñó repetidamente largo rato, como hace Mr. Barnes en su pantomima. En segundo término, estornudó. En tercero, se sentó. Después agitó violentamente el puño en la cara del doctor Pononer. En quinto lugar, volviéndose hacia los señores Gildon y Buckingham, les dirigió en perfecto egipcio el siguiente discurso. Debo decir, caballeros, que estoy tan sorprendido como mortificado por su conducta.
nada mejor podía esperarse del Dr. Pononer. Es un pobre estúpido que no sabe nada de nada. Lo compadezco y lo perdono. Pero usted, Mr. Gildon, y usted, Silk, que han viajado y trabajado en Egipto al punto que podría decirse que ambos han nacido en nuestra madre tierra, ustedes, que han residido entre nosotros hasta hablar el egipcio con la misma perfección que su lengua propia, ustedes, a quien había considerado siempre como los leales amigos de las momias, en verdad esperaba una conducta más caballeresca de parte de los dos. ¿Qué debo pensar al verlos contemplar impasibles la forma en que se me trata? ¿Qué debo pensar al descubrir que permiten que 3 o 4 individuos me arranquen de mi ataúd y me desnuden en este maldito clima helado? ¿Y cómo debo interpretar, para decirlo de una vez, que hayan permitido y ayudado a ese miserable canalla, el Dr. Pononer, a que me tirara de la nariz? Nadie dudará, presumo, de que, dadas las circunstancias y el anterior discurso, corrimos todos hacia la puerta. Nos pusimos histéricos o nos desmayamos con largos éramos. Cabía esperar una de las 3 cosas. Cada una de esas líneas de conducta hubiera podido ser plausiblemente adoptada. Y doy mi palabra de que no alcanzo a explicarme cómo y por qué no seguimos ninguna de ellas. Quizá haya que buscar la verdadera razón en el espíritu de nuestro tiempo, que se guía por la ley de los contrarios y la acepta habitualmente como solución de cualquier cosa por vía de paradoja e imposibilidad. Puede ser, además, que el aire tan natural y corriente de la momia privara a sus palabras de todo efecto aterrador. De todos modos, los hechos son como los he contado. Que ninguno de nosotros demostró espanto especial, ni pareció considerar que lo que sucedía fuese algo fuera de lo normal. Por mi parte me sentía convencido de que todo estaba en orden, y me limité a moverme a un costado, lejos del alcance de los puños del egipcio. El Dr. Pononer se metió las manos en los bolsillos del pantalón, miró con fijeza a la momia y se puso extraordinariamente rojo. Mr. Gildon se acarició las patillas y se ajustó el cuello. Mr. Buckingham bajó la cabeza y se metió el dedo pulgar derecho en el ángulo izquierdo de la boca. El egipcio lo miró severamente durante largo rato, tras lo cual hizo un gesto despectivo y le dijo: ¿Por qué no me contesta, Mr. Buckingham? ¿Ha oído o no lo que acabo de preguntarle? Sáquese ese dedo de la boca. Mr. Buckingham se sobresaltó ligeramente. Se quitó el pulgar derecho del lado izquierdo de la boca y, por la ley de compensación, insertó el pulgar izquierdo en el ángulo derecho de la abertura antes mencionada. Al no recibir respuesta de Mr. Buckingham, la momia se volvió malhumorada a Mr. Gildon y con tono perentorio le preguntó qué diablos pretendíamos todos. Mr. Gildon le contestó detalladamente en idioma fonético y, si no fuera por la carencia de caracteres jeroglíficos en las imprentas norteamericanas, me hubiese encantado reproducir aquí su excelentísimo discurso en la forma original. Aprovecharé la ocasión para hacer notar que la conversación con la momia se desarrolló en egipcio antiguo. Tanto yo como los otros miembros, no eruditos del grupo, contábamos con los señores Gildon y Buckingham como intérpretes. Estos caballeros hablaban la lengua materna de la momia con inimitable fluidez y gracia. Pero no pude dejar de observar que, a causa, sin duda, de la introducción de imágenes modernas, vale decir absolutamente novedosas para el egipcio, ambos eruditos se veían obligados en ocasiones a emplear formas concretas para explicar determinadas cosas. Mr. Gildon, por ejemplo, no pudo hacer comprender en cierto momento al egipcio la palabra política, hasta que no tuvo dibujado en la pared, con un carbón, un diminuto caballero de nariz llena de verrugas, con los codos rotos,
subido en una tribuna, la pierna izquierda echada hacia atrás, el brazo derecho tendido hacia adelante, cerrado el puño y los ojos vueltos hacia el cielo, mientras la boca se abría en un ángulo de 90 grados. Del mismo modo, Mr. Buckingham no consiguió hacerle entender la noción absolutamente moderna de wig hasta que el Dr. Pononer le sugirió el medio adecuado. Nuestro amigo se puso sumamente pálido, pero consideró en quitarse la peluca. Se comprenderá fácilmente que el discurso de Mr. Gildon versó principalmente sobre los grandes beneficios que el desempaquetamiento y destripamiento de las momias había proporcionado a la ciencia, aprovechando esto para excusarnos de todos los inconvenientes que pudiéramos haber causado, en especial a la momia llamada Ayamistaqueo. Concluyó sugiriendo finalmente, pues apenas era una insinuación, que una vez explicadas estas cosas, muy bien podíamos continuar con el examen proyectado. Al oír esto, el Dr. Pononer se puso a preparar sus instrumentos. Pero parece ser que Ayamistaqueo tenía ciertos escrúpulos de conciencia, cuya naturaleza no pude llegar a comprender. Con respecto a la sugestión del orador, se mostró sin embargo satisfecho de las excusas ofrecidas y bajándose de la mesa, estrechó las manos de todos los presentes. Terminada esta ceremonia, nos ocupamos inmediatamente de reparar los daños que el bisturí había ocasionado en nuestro sujeto. Le cosimos la herida de la frente, le vendamos el pie y le aplicamos una pulgada cuadrada de esparadrapo negro en la punta de la nariz. Notamos entonces que el conde, tal parecía ser el título de Ayamistaqueo, temblaba ligeramente, sin duda a causa del frío. El doctor se trasladó al punto a su guardarropa. Volviendo con una magnífica chaqueta negra admirablemente cortada por Jennings, un par de pantalones de tartán celeste con trabillas, una camisa de guinga color rosa, un chaleco de brocado, un abrigo corto blanco, un bastón con puño, un sombrero sin alas, botas de charol, guantes de cabritilla de color paja, un monóculo, un par de patillas y una corbata del modelo en cascada. Dada la diferencia de tamaño entre el conde y el doctor, que se hallaban en proporción de 2-1, tuvimos alguna dificultad para disponer aquellas prendas en la persona del egipcio. Pero una vez vestido, hubiera podido decirse que lo estaba de verdad. Mr. Gildon le dio entonces el brazo y lo llevó hasta un confortable sillón junto al fuego, mientras el doctor llamaba y pedía cigarros y vino. La conversación no tardó en animarse. Como es natural, sentíamos gran curiosidad ante el hecho bastante notable de que Ayamistaqueo siguiera todavía vivo. Hubiera pensado, expresó Mr. Buckingham, que estaba usted muerto desde hacía mucho. ¿Cómo? Replicó el conde profundamente sorprendido. Si apenas he pasado los 700 años. Mi padre vivió 1000 y no estaba en absoluto chocho cuando murió. Siguieron a esto una serie de preguntas y cálculos, tras lo cuales fue evidente que la antigüedad de la momia había sido muy groseramente estimada. Hacía 5050 años, con algunos meses, que le habían depositado en las catacumbas de Eleitias. Mi observación, empero, continuó Mr. Buckingham, no se refería a la edad de usted en el momento de su entierro, ya que no tengo inconveniente en reconocer que es usted un hombre joven, sino a la inmensidad de tiempo que llevaba, según su propio testimonio, envuelto en betún. ¿En qué? Preguntó el conde. En betún, insistió Mr. Buckingham. Ah, sí, creo entender. El betún podía servir, en efecto, pero en mi tiempo se empleaba casi exclusivamente el bicloruro de mercurio. Lo que nos resulta particularmente difícil de comprender, dijo el Dr. Pononer, es cómo, después de morir y ser enterrado en Egipto
hace 5000 años, se encuentra usted hoy lleno de vida y con un aspecto tan saludable. Si hubiese estado muerto, como dice usted, respondió el conde, lo más probable sería que continuara estándolo. Pero veo que se hallan ustedes en la infancia del galvanismo y no son capaces de llevar a cabo lo que en nuestros antiguos tiempos era práctica corriente. Por mi parte, caí en estado de catalepsia y mis mejores amigos consideraron que estaba muerto o que debía estarlo. Me embalsamaron, pues, inmediatamente, pero supongo que están ustedes al tanto del principio fundamental del embalsamamiento. De ninguna manera. Ah, ya veo. Triste ignorancia, en verdad. Pues bien, no entraré en detalles, pero debo decir que en Egipto el embalsamamiento propiamente dicho consistía en la suspensión indefinida de todas las funciones animales sometidas al proceso. Empleo el término animal en un sentido más amplio, incluyendo no solo el ser físico, sino el mortal y el vital. Repito que el principio básico consistía entre nosotros en suspender y mantener latentes todas las funciones animales sometidas al proceso de embalsamamiento. O sea, que en resumen, cualquiera fuese la condición en que se encontrara el sujeto en el momento de ser embalsamado, así continuaba por siempre. Pues bien, como afortunadamente soy de la sangre del escarabajo, fui embalsamado vivo, tal como me ven ustedes ahora. ¿La sangre del escarabajo?, exclamó el doctor Pononer. Sí, el escarabajo era el emblema, las armas de una distinguida familia patricia muy poco numerosa. Ser de la sangre del escarabajo significa sencillamente pertenecer a dicha familia cuyo emblema era el escarabajo. Hablo figuradamente. Pero, ¿qué tiene eso que ver con que esté usted vivo? Pues bien, la costumbre general en Egipto consiste en extraer el cerebro y las entrañas del cadáver antes de embalsamarlo. Tan solo la raza de los escarabajos se eximía de esta práctica. De no haber sido yo un escarabajo, me hubiera quedado sin cerebro y sin entrañas. No resulta cómodo vivir sin ellos. Ya veo, dijo Mr. Buckingham, y presumo que todas las momias que nos han llegado enteras son de la raza del escarabajo. Sin la menor duda. Yo había pensado, dijo tímidamente Mr. Gildon, que el escarabajo era uno de los dioses egipcios. ¿Uno de los qué, egipcios? Gritó la momia poniéndose de pie. Uno de los dioses, repitió el erudito. Mr. Gildon, estoy estupefacto al oírle hablar de esa manera, dijo el conde volviendo a sentarse. Ninguna nación de este mundo ha reconocido nunca más de un dios. El escarabajo, el ibis, etc., eran para nosotros los símbolos, como seres semejantes lo fueron para otros. Los intermediarios, a través de los cuales adorábamos a un creador demasiado augusto para dirigirnos a él directamente. Hubo una pausa. La conversación fue reanudada por el doctor Pononer. A juzgar por lo que nos ha explicado usted, dijo, no sería improbable que en las catacumbas próximas al Nilo haya otras momias de la raza de los escarabajos e igualmente vivas. Sin la menor duda, replicó el conde. Todos los escarabajos embalsamados vivos por accidente siguen estando vivos. Incluso algunos de ellos, embalsamados expresamente, pueden haber sido olvidados por sus ejecutores testamentarios y, sin duda, continúan en sus tumbas. ¿Sería usted tan amable de explicarnos, pregunté, qué entiende por embalsamar expresamente? Con mucho gusto, repuso la momia, luego de mirarme atentamente a través del monóculo, pues era la primera vez que me atrevía a hacerle una pregunta directa. Con mucho gusto, repitió. La duración usual de la vida humana en mi tiempo era de unos 800 años. Pocos hombres morían a menos que les sobreviniera algún accidente extraordinario antes de los 600. Pero la cifra anterior era considerada como el término natural. Tras descubrir el principio del embalsamamiento, tal como lo he explicado antes, nuestros filósofos pensaron que sería posible
satisfacer una muy laudable curiosidad y a la vez contribuir grandemente a los intereses de la ciencia, si ese término natural era vivido en varias etapas. En el caso de la historia, sobre todo, la experiencia había demostrado que algo así resultaba indispensable. Un historiador, por ejemplo, llegado a la edad de 500 años, escribía un libro con muchísimo celo, y luego se hacía embalsamar cuidadosamente, dejando instrucciones a sus albaceas, pro tempore, para que lo resucitaran transcurrido un cierto tiempo, digamos, de 500 o 600 años. Al reanudar su vida, el sabio descubría invariablemente que su gran obra se había convertido en una especie de libreta de notas reunidas al azar, algo así como una palestra literaria de todas las conjeturas antagónicas, los enigmas y las pendencias personales de un ejército de exasperados comentadores. Aquellas conjeturas, etc., que recibían el nombre de notas o enmiendas, habían tapado, deformado y agobiado de tal manera el texto que el autor se veía precisado a encender una linterna para buscar su propio libro. Una vez descubierto, no compensaba nunca el trabajo de haberlo buscado. Luego de escribirlo íntegramente de nuevo, el historiador consideraba su deber ponerse a corregir de inmediato, con su conocimiento y experiencias personales, las tradiciones corrientes sobre la época en que habían vivido anteriormente. Y así, este proceso de nueva redacción y rectificación personal, cumplido el tiempo por diversos sabios, impedía que nuestra historia se convirtiera en una pura fábula. Perdóneme usted, dijo en este punto el doctor Pononer, apoyando suavemente la mano sobre el brazo del egipcio. Perdóname usted, señor, pero ¿puedo interrumpirle un instante? Ciertamente, señor, replicó el conde. Tan solo una pregunta, continuó el doctor. Mencionó usted las correcciones personales del historiador a las tradiciones referentes a su propio tiempo. Dígame usted, ¿qué proporción de dichas tradiciones eran verdaderas? Pues bien, señor mío, los historiadores descubrían que dichas tradiciones se encontraban absolutamente a la par de las historias mismas antes de ser reescritas. Vale decir que en ellas no había jamás y bajo ninguna circunstancia la menor palabra que no fuera total y radicalmente falsa. De todas maneras, insistió el doctor, puesto que sabemos que han pasado por lo menos 5.000 años desde su entierro, doy por descontado que las historias de aquel periodo, si no las tradiciones, eran suficientemente explícitas sobre el tema de mayor interés universal, o sea, la creación, que, como bien sabe usted, se produjo hace tan solo 10 siglos. «Caballero», exclamó el conde Yamistaqueo. El doctor repitió sus palabras, pero solo logró que el egipcio las comprendiera después de muchas explicaciones adicionales. Entonces, no sin vacilar, dijo este último. «Confieso que las ideas que acaba de sugerirme me resultan completamente nuevas. En mis tiempos, jamás supe que alguien abrigara la singular fantasía de que el universo, o este mundo, si lo prefiere, hubiera tenido jamás un principio. Solo recuerdo que una vez tan solo, escuché de un hombre de grandes conocimientos cierta remota insinuación acerca del origen de la raza humana. Y esa misma persona empleó la palabra Adán, o sea, tierra roja, que acaba de emplear usted. Pero él lo hizo en un sentido muy amplio, refiriéndose a la generación espontánea de 5 vastas hordas humanas salidas del limo, como nacen miles de otros organismos inferiores, y que surgieron simultáneamente en 5 partes distintas y casi iguales del globo. Al oír esto nos miramos, encogiéndonos de hombros, y uno o dos se llevaron un dedo a la sien con aire significativo. Entonces, Mr. Sir Buckingham, después de echar una ojeada al occipucio y la coronilla de Alamistaqueo, habló lo siguiente. La larga duración de la vida en sus tiempos, así como la costumbre ocasional de pasarla en distintas etapas, según nos ha explicado usted, debe haber contribuido profundamente
al desarrollo y a la acumulación general del saber. Presumo, pues, que la marcada inferioridad de los egipcios antiguos en materias científicas, si se los compara con los modernos, y más especialmente con los yanquis, nace de la mayor dureza del cráneo egipcio. Debo confesar nuevamente, respondió el conde con mucha gentileza, que me cuesta un tanto comprenderle. ¿A qué materias científicas se refiere, por favor? Uniendo nuestras voces, dimos entonces toda clase de detalles sobre las teorías frenológicas y las maravillas del magnetismo animal. Tras escucharnos hasta el fin, el conde nos narró algunas anécdotas que demostraron claramente cómo los prototipos de Gall y de Spurzheim habían florecido en Egipto en tiempos tan remotos como para que su recuerdo se hubiera perdido, así como que los procedimientos de Mesmer eran despreciables triquiñuelas comparados con los verdaderos milagros de los sabios de Tebas, capaces de crear piojos y muchos otros seres similares. Pregunté al conde si el pueblo sabía calcular los eclipses. Sonrió un tanto desdeñosamente y me contestó que sí. Esto me desconcertó un tanto, pero seguí haciéndole preguntas sobre sus conocimientos astronómicos hasta que uno de los presentes, que hasta entonces no había abierto la boca, me susurró al oído que para esa clase de información haría mejor en consultar a Ptolomeo, sin explicarme quién era, y así como a un tal Plutarco en su De Facie Lunoe. Interrogué entonces a la momia acerca de espejos, ustorios y lentes, y de manera general sobre la fabricación del vidrio, pero apenas había formulado mis preguntas cuando el contertulio silencioso me apretó suavemente el codo, pidiéndome en nombre de Dios que echara un vistazo a Diodoro de Sicilia. En cuanto al conde, se limitó a preguntarme, a modo de respuesta, si los modernos poseíamos microscopios que nos permitieran tallar camafeos en el estilo de los egipcios. Mientras pensaba cómo responder a esta pregunta, el pequeño doctor Pononer se puso en evidencia de la manera más extraordinaria. «Vaya usted a ver nuestra arquitectura», exclamó con enorme indignación por parte de los dos egiptólogos. «Vaya a ver la fuente de Bowling Green de Nueva York», gritaba entusiasmado. «O si le resulta demasiado difícil de contemplar, eche una ojeada al Capitolio de Washington». Y nuestro excelente y diminuto médico siguió detallando minuciosamente las proporciones del edificio del Capitolio. Explicó que tan solo el pórtico se hallaba adornado con no menos de 24 columnas, las cuales tenían 5 pies de diámetro y estaban situadas a 10 pies una de otra. El conde dijo que lamentaba no recordar en ese momento las dimensiones exactas de cualquiera de los principales edificios de la ciudad de Aznac, cuyos cimientos habían sido puestos en la noche de los tiempos, pero cuyas ruinas seguían aún en pie en la época de su entierro, en un desierto al oeste de Tebas. Recordaba que uno de ellos, perteneciente a un palacio secundario en un suburbio llamado Karnak, tenía 144 columnas de 37 pies de circunferencia, colocadas a 25 pies una de la otra. A este pórtico se llegaba desde el Nilo por una avenida de 2 millas de largo, compuesta por esfinges, estatuas y obeliscos de 20, 60 y 100 pies de altura. El palacio, hasta donde alcanzaba a recordar, tenía 2 millas de largo y su circuito total debía alcanzar las 7 millas. Las paredes estaban ricamente pintadas con jeroglíficos en el interior y exterior. El conde no pretendía afirmar que dentro del área del palacio hubiera podido construirse unos 50 o 60 capitolios como el del doctor, pero, aun sin estar completamente seguro, pensaba que, con algún esfuerzo, se hubieran podido meter 200 o 300. Claro que, después de todo, el palacio de Karnak era bastante insignificante. De todas formas, el conde no podía negarse conscientemente a admitir el ingenio, la magnificencia y la superioridad de la fuente del Bowling Green, tal como lo había descrito el doctor. Se veía forzado a reconocer
que en Egipto jamás se había visto una cosa semejante. Pregunté entonces al conde qué opinaba de nuestros ferrocarriles. Contestó que no opinaba nada en especial. Los ferrocarriles eran un tanto débiles, mal concebidos y torpemente realizados. Por supuesto que no se los podía comparar con las enormes calzadas perfectamente lisas, directas y con vías de hierro, sobre las cuales los egipcios transportaban templos enteros y sólidos obeliscos de 150 pies de altura. Aludí a nuestras gigantescas fuerzas mecánicas. Convino en que algo sabíamos de estas cosas, pero me preguntó cómo me las habría arreglado para colocar las impostas de los dinteles aún en un templo tan pequeño como el de Karnak. Decidí no escuchar esta pregunta y quise saber si tenía alguna idea sobre los pozos artesianos. El conde se limitó a levantar las cejas, mientras Mr. Gildon me guiñaba con violencia el ojo y me decía en voz baja que los ingenieros encargados de las perforaciones en el gran oasis acababan de descubrir uno hacía muy poco. Mencioné entonces nuestro acero, pero el egipcio levantó desdeñosamente la nariz y me preguntó si nuestro acero habría podido ejecutar los profundos relieves que se ven en los obeliscos y que se ejecutan con la sola ayuda de instrumentos de cobre. Esto nos desconcertó tanto que juzgamos prudente trasladar la ofensiva al campo metafísico. Mandamos buscar un ejemplar de un libro llamado De Dial y le leímos en voz alta 1 o 2 capítulos acerca de algo velado, pero que los bostonianos denominaban el gran movimiento del progreso. El conde se limitó a decir que los grandes movimientos eran cosas tristemente vulgares en sus días. En cuanto al progreso, en cierta época había sido una verdadera calamidad, pero nunca llegó a progresar. Hablamos entonces de la belleza e importancia de la democracia, y tuvimos gran trabajo para hacer entender debidamente al conde las ventajas de que gozábamos viviendo allí, donde existía el sufragio, ad libitum, y no había ningún rey. Nos escuchó muy interesado, y en realidad me dio la impresión de que se divertía muchísimo. Cuando terminamos, nos hizo saber que, mucho tiempo atrás, había ocurrido entre ellos algo parecido. 13 provincias egipcias decidieron ser libres y dar un magnífico ejemplo al resto de la humanidad. Sus sabios se reunieron y confeccionaron la más ingeniosa constitución que pueda concebirse. Durante un tiempo se las arreglaron notablemente bien, solo que su tendencia a la fanfarronería era prodigiosa. La cosa terminó, no obstante, el día en que los 15 estados, a quien se agregaron otros 15 o 20, se consolidaron creando el más odioso e insoportable despotismo que jamás se haya visto en la superficie de la tierra. Pregunté el nombre del tirano usurpador. El conde creía recordar que se llamaba Populacho. No sabiendo qué decir a esto, alcé mi voz para deplorar la ignorancia de los egipcios sobre el vapor. El conde me miró lleno de asombro, pero no dijo nada. En cambio, el contertulio silencioso me dio fuertemente en las costillas con el codo, diciéndome que bastante había hecho ya el ridículo, y preguntándome si realmente era tan tonto como para no saber que la moderna máquina de vapor deriva de la invención de Hero, pasando por Salomón de Caus. Nos hallábamos en grave peligro de ser derrotados, pero entonces, para nuestra buena suerte, el doctor Pononer acudió a socorrernos e inquirió si el pueblo egipcio pretendía rivalizar seriamente con los modernos en la importantísima cuestión del vestido. El conde, al oír esto, miró las trabillas de sus pantalones y, tomando luego uno de los faldones de su chaqueta, se lo acercó a los ojos durante largo rato. Por fin lo dejó caer, mientras su boca se iba extendiendo gradualmente de oreja a oreja. Pero no recuerdo que dijese nada a manera de contestación. Recobramos así nuestro ánimo, y el doctor, acercándose con gran dignidad a la momia, le pidió que declarara francamente, por su honor de caballero, si alguna vez los egipcios habían sido capaces de comprender la fabricación de las pastillas de Pononer o de las píldoras de Brandet.
Esperamos ansiosamente una respuesta, pero en vano. La respuesta no llegaba. El egipcio se sonrojó y bajó la cabeza. Jamás se vio triunfo más completo. Jamás una derrota fue sobrellevada con tan poca gracia. Realmente me resultaba insoportable el espectáculo de la mortificación de la pobre momia. Busqué mi sombrero, me incliné secamente y salí. Al llegar a casa, vi que eran las 4 pasadas, y me metí inmediatamente en cama. Son ahora las 10 de la mañana. Desde las 7 estoy levantado, redactando esta crónica para beneficio de mi familia y de la humanidad. A la primera, no volveré a verla. Mi mujer es una arpía. Diré la verdad, estoy amargamente cansado de esta vida y del siglo XIX en general. Me siento convencido de que todo va mal. Además, tengo gran ansiedad por saber quién será presidente en 2045. Por eso, tan pronto me haya afeitado y bebido una taza de café, volveré a casa de Pononer y me haré embalsamar por un par de cientos de años. Visita eyorian.es